República de Colombia, sábado 22 de noviembre de 2025. Hoy vamos a analizar 3 decisiones clave del gobierno que nos muestran 3 caras muy distintas del Estado. Así es. Una tiene que ver con la extradición de un ciudadano a España, otra con el gas que llega a nuestras casas. Y la última, que es monumental, con la entrega de miles de hectáreas en plena Amazonía. Empecemos por la primera. El caso de un individuo, Jorge Eric López Arango. España lo está pidiendo por estafa y por falsificación de tarjetas de crédito. Sí, a primera vista suena como un trámite, digamos, estándar de cooperación judicial. Pero no lo es. La Corte Suprema de Justicia de Colombia emite algo que llama un concepto mixto. A ver, ¿concepto mixto? ¿Eso suena? Suena a que no se deciden, ¿no? Exacto. Suena que dicen sí y no al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Pues es una excelente pregunta porque ahí está el corazón del asunto. Mixto es precisamente eso. Sí a una cosa, pero no a la otra. La Corte le dice a España, miren, les entregamos a López Arango para que lo juzguen por estafa. Ajá. Pero no para que lo juzguen por la falsificación de las tarjetas. Y la razón es muy técnica, pero es fascinante. Todo se resume en una palabra: prescripción. El famoso vencimiento de términos. Que un delito, digamos, tiene como una fecha de caducidad para poder ser juzgado. Justo eso. Y en este caso es como si hubiera 2 relojes corriendo a velocidades muy distintas. Para el delito de falsificación de tarjetas, que en Colombia se asimila a la falsedad en documento privado, la pena máxima es de 108 meses. 108 meses. Pero, y aquí está el detalle, como el delito se cometió fuera de Colombia, la ley dice que ese tiempo se aumenta a la mitad. Entiendo. Es como un agravante por la complejidad internacional. Entonces, 108 más la mitad, 54. Son 162 meses. 162. Eso es. A ver, 13 años y medio. Exactamente. Y ahora, la pregunta clave: ¿cuándo empezó a correr ese reloj? Los hechos fueron en 2010. Correcto. Si cuentas 13 años y medio desde 2010, el plazo se venció a mediados de 2024. O sea que cuando la Corte revise el caso, el cronómetro ya había llegado a 0. Se acabó el tiempo. La Corte dice, lo siento, pero según nuestra ley, ya no podemos perseguir este delito. Por lo tanto, no podemos extraditar a una persona por algo que aquí ya prescribió. Increíble. El calendario lo salvó de uno de los cargos, literalmente. Es alucinante que la justicia sea una carrera tan precisa contra el tiempo, incluso entre países. ¿Y la estafa? ¿Qué pasó ahí? Bueno, con la estafa la historia es completamente diferente. Es un delito más grave, estafa continuada, y la pena máxima es mucho más alta, 288 meses. 24 años. 24 años. Ese reloj todavía está corriendo y le queda mucho tiempo. Así que por ese cargo, la extradición sí va. Ya veo. Esto demuestra que la justicia no es como un martillo que golpea todo por igual. Para nada. Cada detalle, cada cargo se mira con una lupa. Una precisión increíble. Sí. Ok, entonces se aprueba la extradición por estafa. Pero he visto que el gobierno, al filmar la resolución, impone una lista de condiciones larguísima. Habla de no someterlo a tortura, a pena de muerte. A ver, no son garantías que ya existen en un país como España. Suena un poco excesivo, ¿no? Podría parecerlo, pero es todo lo contrario. No es un exceso de cautela, es una declaración de principios. ¿A qué te refieres? Lo que esto nos muestra es que la extradición nunca es un cheque en blanco. Colombia le está diciendo a España y al mundo entero, sí, colaboramos, pero bajo nuestras reglas y protegiendo los derechos de nuestra gente hasta el final. O sea, no es que desconfíen de España. No, para nada. Es una reafirmación de su propia soberanía y de su Constitución. Se aseguran de que sus prohibiciones, como la prisión perpetua o la pena de muerte, se respeten sin importar a dónde vaya el ciudadano. Entiendo. Y va más allá. Exigen que se le dé un abogado, un juicio justo, que el tiempo que ya estuvo detenido aquí en Colombia se le reste de la condena. Claro. Y hay un detalle que me parece fundamental. Si lo absuelven, si lo declaran inocente, España está obligada a garantizar que regrese a Colombia en condiciones dignas. No es simplemente abrirle la puerta de la cárcel y ya. Exacto. Es asegurarse de que su ciudadano vuelva a casa.
Es el Estado actuando como un verdadero escudo protector para una persona, incluso cuando enfrenta acusaciones muy serias. Es increíble cómo la ley puede ser tan específica para proteger a un solo individuo. Pero ¿qué pasa cuando el Estado no tiene que proteger a uno, sino a millones? Uf, ahí la escala cambia por completo. Y eso nos lleva al segundo tema, el gas natural y la seguridad energética para los hogares. Exacto. Pasamos de la escala micro a la macro, del escudo a la red de seguridad. Y aquí tenemos una resolución del Ministerio de Minas y Energía que busca blindar el suministro para lo que llama la demanda esencial. Demanda esencial suena muy importante. ¿Pero qué es exactamente? ¿El gas para cocinar y ya? No es mucho más que eso. Obviamente incluye a los usuarios residenciales, o sea, a todos nosotros en nuestras casas. Claro. Pero también a los pequeños comercios. Piensa en una panadería, un restaurante. También el gas natural vehicular, que es vital para el transporte público. Y ojo a esto, que es clave. Incluye el gas que necesitan las propias refinerías y las estaciones de compresión para que todo el sistema funcione. Es como el aceite que necesita el motor para andar. Es la columna vertebral del sistema. Si eso falla, todo falla. La resolución menciona una declinación del potencial de producción. O sea, en palabras sencillas, estamos produciendo menos gas del que necesitamos. Esa es la preocupación de fondo, sí. El documento lo dice con todas las letras. La producción nacional está bajando. Y aunque podemos importar gas, el problema es que su precio es significativamente superior. Mucho más caro. Exacto. Entonces, el objetivo es administrar el gas nacional, el que es más barato, de la manera más eficiente posible. Y para eso, intervienen en cómo se vende y se compra el gas. Entiendo que todo se basa en que hay dos tipos de contratos, ¿no? Unos que son en firme y otros con interrupciones. Sí, y la diferencia es clave. Para que lo entendamos fácil, es como comprar un tiquete de avión con silla asignada versus estar en la lista de espera por si queda un cupo. Es la analogía perfecta. Un contrato en firme es tu silla asegurada. Pagas más, pero viajas seguro. El contrato interrumpible es más barato, pero si el vuelo se llena, te puedes quedar en tierra. Y hasta ahora, en esa lista de espera del gas, el primero que llegaba se llevaba el cupo que quedara. Así era. Pero esta nueva resolución cambia las reglas de esa fila. ¿Y cómo lo hace? Pues ordena que todos los días los vendedores que usan esos contratos de lista de espera deben darle prioridad absoluta, la primera, a los compradores que atienden la demanda esencial. O sea que ahora los hogares, los pequeños comercios, los taxis... Ellos van primero. Tienen el primer puesto garantizado en la fila. Los grandes consumidores industriales que tienen este tipo de contrato más barato, pues tendrán que esperar a ver si queda gas después de que todos los demás estén cubiertos. Entiendo la lógica de proteger a las familias, pero un industrial podría decir que esto pone en riesgo la producción, el empleo, al dejarlos de últimos. Sin duda es una tensión real. Es el dilema clásico entre el bienestar social inmediato y la producción económica. Lo que hace el gobierno aquí es una especie de triaje, de selección en una emergencia. Está diciendo, ante una posible escasez, lo último que puede pasar es que una familia no pueda cocinar. O que el transporte público se paralice. Es una medida para proteger al consumidor final, sin duda, pero tienes razón en el fondo. Esto nos lleva a una pregunta más grande. ¿Es un parche o es una solución? Claro, porque organizar la fila no hace que haya más gas. Exactamente. Esta resolución no resuelve el problema de fondo, que es que la producción está cayendo. Es una herramienta para gestionar la escasez, no para generar abundancia. La discusión de verdad, la de largo plazo, es cómo Colombia va a aumentar sus reservas para no depender de esto, ¿no? Esa es la discusión inevitable, sí. Por ahora, el Estado actúa como un regulador que elige proteger a los más vulnerables, asumiendo el costo que eso pueda tener en otros lados. Bueno, ya vimos al Estado como escudo de una persona y como regulador de un recurso para todos. Ahora vamos a su tercera cara, quizá la más compleja de todas. La del Estado como reparador de una deuda histórica. Adjudicando miles de hectáreas en la Amazonía a comunidades afrocolombianas. Aquí ya no hablamos de un recurso, sino del territorio mismo. Y es un proceso de una profundidad inmensa. Estamos hablando de resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras que se basan en la Ley 70 de 1993, que fue un hito. Sí. Y si nos centramos en un caso,
El del Consejo Comunitario Martin Luther King, Afro-Luquín, le dicen, en Guaviare, vemos una historia que empezó mucho antes que la propia ley. Cierto. El documento dice que los primeros pobladores de esa comunidad llegaron a Miraflores, en Guaviare, desde el Chocó, desde Nariño, por allá en 1945. Imagínate, no son ningunos recién llegados. Llevan casi 80 años en ese territorio. Son varias generaciones. Y el proceso para que el Estado les reconozca formalmente esa tierra es una odisea. Y es una odisea burocrática, sí. Publicaciones en la radio local, avisos pegados en las alcaldías, notificaciones a la Procuraduría, visitas de técnicos que miden todo, censos, estudios socioeconómicos, ambientales. Es un proceso tan largo que, tristemente, muchos de los ancianos que lo empiezan no llegan a ver el título. ¡Qué increíble la persistencia de estas comunidades! Totalmente. Y en este caso, finalmente lo lograron. Les adjudican 50.000 hectáreas. Pero aquí es donde la historia da un giro que no me esperaba. Resulta que el 100% de esas hectáreas están dentro de la zona de reserva forestal de la Amazonía. Sí, el 100%. ¿Y eso qué significa en la práctica? Es como si les dieran la tierra, pero con las manos atadas. En cierto modo sí. Y esa es la gran paradoja. Recibir el título no es un cheque en blanco para hacer lo que quieran. Al contrario. Es la asignación de una responsabilidad ambiental gigantesca. La resolución es muy clara. Esta tierra no es para tumbar selva y expandir la frontera agrícola. Se les imponen unas condiciones muy estrictas. Por ejemplo, Para empezar, tienen que proteger todas las fuentes de agua, dejando franjas de bosque de 30 metros a cada lado de los ríos. Se les dice textualmente que la ganadería bovina extensiva contraviene las normas de la reserva. o sea, les dicen, esta tierra es suya, pero aquí no pueden poner vacas. Básicamente. Y no solo hay prohibiciones, también hay mandatos. Les recomiendan reforestar con especies nativas, implementar sistemas que combinan cultivos con árboles, conservar la biodiversidad. Pensemos en esto un segundo. El Estado les entrega 50.000 hectáreas en el pulmón del mundo y en el mismo papel les dice, son ustedes los guardianes de primera línea. Es una responsabilidad enorme. Enorme. Y, por si fuera poco, hay otra capa más de complejidad. El documento revela que parte de este territorio se superpone con un contrato de exploración de hidrocarburos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? El Estado le da la tierra a la comunidad y al mismo tiempo a una empresa petrolera. Aquí entra un principio legal clave en Colombia. Una cosa es el suelo y otra muy distinta es el subsuelo. A ver, explícame eso. El título colectivo se lo dan sobre el suelo, para que la comunidad viva, cultive, conserve. Pero el subsuelo y lo que hay en él, como el petróleo, los minerales, eso es propiedad de la nación, del Estado. Entiendo. Entonces, ¿el título de la comunidad no frena el contrato petrolero? No lo frena, pero sí cambia radicalmente las reglas del juego. ¿En qué sentido? Porque ahora, para cualquier cosa que la empresa quiera hacer en esa zona, necesita obligatoriamente un proceso de consulta previa con el Consejo Comunitario Afro-Luquín. Ah, ahora tienen voz y voto. Y no cualquier voz. Antes de tener el título, eran ocupantes. Ahora son los dueños de la superficie. Tienen que sentarse a negociar de tú a tú con la empresa, con el Estado de por medio. La ley les da un poder de negociación que antes no tenían. Entonces, recibir el título no es el final del camino, es el comienzo de uno mucho más complejo. Se convierten en administradores de un territorio vital, pero tienen que navegar entre conservar las presiones de las industrias extractivas y sus propias necesidades. Es un equilibrio muy difícil. Sin duda, lo que hemos visto hoy es un retrato fascinante del Estado actuando en 3 escalas completamente diferentes. Vimos al Estado escudo defendiendo los derechos de un solo ciudadano con una precisión milimétrica. Luego al Estado regulador, gestionando un recurso para proteger a millones de la escasez. Y finalmente vimos al Estado reparador intentando saldar una deuda histórica con las comunidades étnicas, reconociendo su derecho a la tierra. Y este último acto, la verdad, nos deja con una reflexión final. Al entregar estos títulos en la Amazonía, el Estado les está delegando a las comunidades el rol de ser los guardianes de primera línea de uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Sí,
Es una responsabilidad inmensa. Y esto plantea una pregunta clave para el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar esa enorme responsabilidad de conservación que nos beneficia a todos, con las necesidades de desarrollo y de buen vivir de las propias comunidades, para que la tarea de proteger un patrimonio global no recaiga solo sobre los hombros de quienes viven allí?